quería intervenir de alguna manera u otra, aunque fuera al comienzo de forma muy ingenua. Entonces surgió este libro sobre los ángeles, que no tiene realmente que ver con los seres angélicos, aunque tiene que ver plásticamente en algunos momentos, pero que son formas del espíritu adaptables a tantos estados de ánimos diversos que yo pasaba, diferentes, y surgió este libro y junto a él un libro, Sermones y Moradas, que es muchísimo más duro, y rápidamente después yo intenté hacer ya un poema civil que se llama Con los zapatos puestos tengo que morir, poema muy anarquizado, muy de protesta, un poco por la protesta, de insatisfacción, de vocabularios duros. Encontré en el español todas las palabras más hirientes, las agrupé, las más desagradables. Hice un poema así para molestar a la gente, para hacerle rayar las tripas, coincidiendo con las luchas que ya había en la calle. Esto después ya, cuando vino la República y todo eso, se me convirtió en un poeta ya camino de eso que yo llamé luego un poeta en la calle, ¿verdad? Pero fue un proceso perfectamente claro, no fue un salto obedeciendo a ninguna influencia especial, sino paralelo un poco a la historia de España de aquellos años. 1929 es muy importante para Rafael porque conoce a María Teresa León, Sí, que había de ser a partir de entonces su compañera en la vida. Sí, yo la conocí en Madrid, ¿verdad? Y rápidamente simpatizamos y hemos hecho una vida en común hasta ahora mismo, en todos los años de la guerra, todos los años de destierro tan largo, hasta este regreso aquí a España, a Madrid, después de casi 39 años de ¿Le gustaría a usted decir aquí algo ahora de lo que ha significado y significa todavía para usted, María Teresa? Bueno, está escrito ahí en La Arboleda Perdida, está escrito, hay poemas dedicados a ella y ha sido para mí una persona, una compañera fundamental en todos los años de guerra, en todos los años de angustia, todos los años difíciles de vida que se presentaban como una incógnita al dejar España, ¿verdad?, hasta este momento en que realmente su salud está bastante deteriorada. 1930 significa para Alberti el descubrimiento de los versos de Neruda, que además trata denodadamente de publicar en España, aunque sí, yo era amigo de Neruda. Neruda se encontraba en Oceanía, estaba de cónsul no sé dónde, en una isla, y me escribía cartas desesperadas diciendo que se le olvidaba el idioma, que quería que le mandara diccionario, que le mandara gramática, libros, porque él estaba escribiendo, pero rodeado de lenguas difíciles, pues lo estaba olvidando. Entonces me hice amigo así a distancia. Tuve un manuscrito de su primera residencia en la Tierra que yo traté de encontrar editor. Todo el mundo encontraba un libro extremadamente difícil, extremadamente oscuro, y no tuve éxito ninguno como editor de Neruda. Solo se logró publicar por medio de Pedro Salinas en la Revista de Occidente, de Ortega y Gasset, una serie muy buena de Residencia en la Tierra, que yo creo que es lo primero que publicó Pablo así importante en España, en Madrid. Después apareció en el año 34 y ya fuimos muy amigos. 1931, movimiento de intelectuales al servicio de la República, proclamación de la República, más tarde viajes a Alemania, donde coincide usted con momentos históricos como son la muerte de Hindenburg, sí, y la llegada de Hitler al poder. Esos fueron momentos muy graves porque yo viví ese momento de las calles de Berlín, ¿verdad? Era un momento de una gran dureza, donde iban las escuadras nazis por las calles con las pistolas. Los jóvenes, esto usted no podía ni mirarlo, porque si les salpicaban a usted pisando los charcos de la lluvia, y si usted protestaba lo más mínimo, volvía en la cabeza echándose la mano a las pistolas. No se podía salir con gente que fuera de color moreno, que parecieran judíos, porque la insultaban. Yo iba con una escritora muy conocida, no tengo por qué decir el nombre, española, morena, como semítica, como tanta gente, que decidimos no salir juntos más a la calle porque corría el peligro de que la tomasen por judía. Yo presencié el incendio del Reichstag. Yo estuve en la Unión Soviética el año 32, ¿verdad? Al volver ya Hitler estaba en el poder, vino el incendio del Reichstag, vino las luchas en el barrio obrero de Weding,
Yo he acompañado a los jóvenes socialistas y comunistas y he cantado la última internacional que se cantó en Berlín, desfilando por los jardines del Grunewald. ¿Había estudiado usted en la Unión Soviética las técnicas del teatro soviético? Bueno, yo estaba pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, para estudios de aquí de España, de Madrid, ¿verdad? Y entonces estuve primero en Francia estudiando el teatro, tenía entrada a todos los teatros, conocía a todos los actores. Yo había estrenado ya una obra mía de teatro en Madrid, El hombre deshabitado, que había tenido una gran repercusión y ha sido una obra muy discutida. Con esta obra se tradujo rápidamente, la iba a haber hecho Charles Dulin en París, pero era un estupendo gran actor, siempre muy arruinado, y la obra no se hizo. Pero eso me dio motivo para conocer a todos los grandes actores, conocí a los Pitoef, a Dulin, a Jouvet y a todos los grupos de vanguardia que hacían teatro experimental. Después fui a la Unión Soviética para lo mismo, conocí a Tairov, a Meyerhold, a todos los grandes directores de aquel momento. Y después, cuando yo llegué a Alemania, pasé por Alemania antes de ir a la Unión Soviética, había conocido todo el teatro de la Volksbühne y a Piscator, era el momento que comenzaba Bertolt Brecht y todos los escritores expresionistas, Alban Berg, los grandes músicos. Y he vivido ese momento de Europa muy, muy de cerca, hasta que me tuve que ir de Alemania porque estando durmiendo 2 veces se presentó la policía, la Gestapo, poniéndonos las linternas, mirándonos la cara y pidiéndonos los pasaportes mientras estábamos durmiendo, que no solía uno dormir con un pasaporte entre la sábana, ¿verdad? En 1934 funda y dirige con María Teresa León la revista Octubre. Después del estreno del Hombre deshabitado vino el estreno de Fermín Galán. Sí, que fue una obra muy escandalosa, una obra muy llena de errores, de ingenuidades por mi parte, porque yo tenía una formación política bastante débil, bastante primera todavía, pero que creo que es la única obra que queda, que se puede decir así, de la República, de 2 héroes de la República, pero había muchos errores, muchos excesos, ¿verdad? Tanto que tuvo que caer el telón metálico porque yo saqué una virgen en el monasterio de Silla, donde se habían refugiado las tropas de Fermín Galán, una virgen que agarraba una bayoneta y se ponía al frente de las tropas republicanas, cosa que era realmente muy inaguantable para la gente de todas clases, ¿verdad? Así que cuando vieron eso, cayó el telón metálico, ese que cae para los incendios, ¿verdad? Se armó un escándalo mayúsculo, y al día siguiente Margarita Silvo, que iba paseando por el Retiro, se bajó una dama muy elegante que iba en un coche de caballo, y dije, ¿es usted Margarita Silvo? Sí, tome por lo de anoche, le dio dos bofetadas, que siempre la pobre Margarita me lo recordaba en América, riendo, dice. El 18 de julio de 1936 sorprende a Rafael Alberti en Ibiza, donde está escribiendo una obra de teatro que había de titularse Costa Sur de la Muerte. Cierto, yo había ido a escribir una obra de teatro porque había un concurso de Lope de Vega para presentarla. Y me había ido allá con María Teresa. Y era una obra que no la terminé, que luego se llamó El Trébol Florido. La hice más tarde con todo aquella argumento. Y yo estuve allí, bueno, estuve 23 días porque surgió el levantamiento del 18 de julio y yo no pude salir. Allí se sublevó un comandante Mestres y nos buscaron para meternos presos. A nosotros nos salvó una higuera, porque en Ibiza las higueras son enormes, profundas, como de noche, ¿verdad? Donde caben los ganados, caben debajo, ¿verdad? Una higuera maravillosa del Mediterráneo. Estaba allí metido en la negrura, en la noche de aquella higuera, cuando vimos que llegaba la Guardia Civil a un molino de vela que vivíamos, muy precioso, ¿verdad? Llamó, nos encontró y se fueron. Y gracias a la higuera estoy aquí hablando esta noche. Durante la guerra fue nombrado director del Museo Romántico de Madrid y fue también director de la revista El Mono Azul, organizó el Teatro de Guerrillas. Sí, el nombramiento del Museo Romántico es el nombramiento más romántico que ha podido haber en la tierra, porque el museo, que era muy bonito, era muy pequeño el museo, muy lindo, aquí en la calle San Mateo, era un museo evacuado, lo evacuamos rápidamente porque Madrid caían bombas por todas partes a todas horas, sobre todo bombas de artillería, cuando Madrid quedó casi cercado, ya casi la aviación no bombardeaba porque todo estaba tan próximo, pero caían todas las noches una cantidad de buses.
Así que yo fui director de un museo evacuado que casi nada más que vi el momento de meterlo, de salvarlo. Escribió la cantata de los héroes para el teatro de guerrillas, adaptó usted la Numancia de Cervantes.